Shaburrux presenta Ecos de Terror. Buenas noches, almas condenadas. Una vez más he cruzado desde el más allá para ser su centinela en esta noche de sombras. Los libros antiguos a menudo ocultan conocimientos prohibidos y maldiciones inimaginables. El relato de esta noche desvelará los secretos de un libro de los condenados que cambió el destino de aquellos que osaron abrirlo. Descubramos juntos lo que se encuentra entre sus páginas, si es que se atreven. La noche se avecina y comienza mi guardia. Esto es Ecos de Terror. Desde que podía recordar, la vecina de mis padres tenía un jardín espectacular en su casa. El barrio en el que crecí era antiguo y la mayoría de las personas lo empezaron a ocupar en los años 60. Mis padres llegaron ahí justo en 1969, justo después de haberse casado. Era una zona ideal para parejas nuevas y jóvenes. Para cuando yo nací, el más pequeño de 5 hijos, ya se trataba de un lugar mucho más poblado y con casas de un muy buen tamaño, de las que ya no se ven en estos tiempos. El jardín de Heréndira, la vecina, destacaba por sus preciosos rosales y cualquier cantidad de flores y árboles frutales. Su casa era enorme, probablemente la más grande de la cuadra, y justo colindaba con la nuestra. Incontables veces tuve que ir a tocar a su puerta, pues pelotas y otros juguetes encontraban su camino hacia el jardín de Heréndira. Don Oscar, su primer esposo, o al menos el primero que yo conocí, era alguien muy amable. Con frecuencia, era él quien atendía a mi llamado y siempre me devolvieron mis cosas. Heréndira también era linda conmigo, pero en ocasiones era muy severa y retenía mis juguetes por 1 o 2 días, a modo de enseñarme una lección. Cuando don Oscar murió, estas reprimendas amistosas se volvieron muy frecuentes. Pasaron algunos años y yo entré a la universidad. Siempre que me visitaban amigos de la escuela se quedaban maravillados con el jardín de Heréndira, que con el paso del tiempo incorporaba el paisaje nuevos elementos. Por esas épocas, un frondoso ciruelo ya adornaba el lugar. Su entonces marido, don Alfredo, fue testigo de numerosas ocasiones en las que llegaba yo de madrugada. Después de una parranda, se aparecía el siguiente día con un consomé y tacos de barbacoa, para que me fuera más leve la resaca. En cierto modo, era un gran cómplice. Lamenté mucho su muerte, que sucedió unos meses antes de que yo terminara la universidad. Tiempo después, me mudé hacia el centro de la ciudad. Yo estaba graduado y tenía un empleo con futuro, por lo que me sentí un hombre hecho y derecho. Visitaba con frecuencia a mis padres y nos reuníamos en casa de ellos, todos sus hijos. Siempre me sirvió para estar en cierto contacto con mis hermanos. En cada visita, procuraba saludar a la señora Heréndira y a don Manuel, su esposo. Para ella, el gesto era lindo y al final me conocía desde niño. Sin embargo, a él no parecía causarle mucha gracia que un joven como yo se apareciera en la puerta de su casa de vez en cuando. En mi opinión, a don Manuel solo le gustaba ponerse a leer a la sombra del sauce que no sé cómo había logrado plantar ahí la señora Heréndira. Era tal su devoción que aseguran que ahí lo encontró su esposa después del infarto fulminante que terminó con su vida. Cuando me convertí en padre, no desperdicié ningún fin de semana para que mis hijos convivieran con sus abuelos. De manera rigurosa, estaba ahí cada sábado. El tiempo ya había hecho su mella en la imagen y salud de mis padres, pero afortunadamente los tenía a ambos. La señora Heréndira también dejaba ver que ya tenía unos años encima, pero a pesar de ser ligeramente mayor a mi mamá, no se le notaba del todo. Supongo que eso disminuía la comidilla de la cuadra. El barrio se había vuelto una zona de personas mayores que se entretenían de los chismes y los rumores. El favorito de ese momento hablaba de que Rubén, el ahora esposo de la señora Heréndira, era 20 años más joven que ella. Con respecto a su marido,
En ese punto de mi vida no le llamaría don a un hombre que me llevaba escasos 10 años, así que simplemente saludaba a Rubén con formalidad, pero con un sentido mucho mayor de igualdad, a diferencia de sus antecesores. Tal como me pasaba a mí, mis hijos llegaban a arrojar alguna pelota al jardín de Heréndira, que afortunadamente ahora ostentaba un gran pino que de pronto evitaba el cruce de los objetos. Sin embargo, estos incidentes nos daban oportunidad de ver que el jardín lucía espectacular, mejor que nunca. Lamentablemente, la tragedia no dejaba de seguir a Heréndira. Al parecer, Rubén tuvo un accidente en la bañera y al caerse, golpeó fuertemente la cabeza, muriendo de la contusión horas después. Semanas después del funeral, sintiendo pena por una anciana que había visto crecer, decidí visitarla para ver si necesitaba algo. Me dio la bienvenida muy amablemente, todavía en traje de luto. Me invitó a pasar y platicamos un rato. Recibí una llamada telefónica. Resultaba ser una vieja amistad que se estaba poniendo al corriente. Me tuvo esperando ahí en su sala por varios minutos, y yo, asumiendo su familiaridad resultante de décadas de interacción, me tomé la licencia de pasear por el interior de su casa mientras ella concluía su conversación telefónica. No sé qué me llevó a mirar al interior de una de las gavetas de su viejo escritorio. Adentro venía una pequeña lista: Óscar, ciruelo; Alfredo, sauce; Manuel, pino; Rubén, naranjo. Miré hacia el jardín y, en efecto, se veía la tierra removida y un pequeño árbol que asumí era un naranjo ahí plantado. Cuando Heréndira regresó, yo saqué a relucir el tema de los árboles y el libro que había encontrado. Su rostro se descompuso un poco, pero inmediatamente volvió a su elegancia habitual. Se disculpó por la falta de atención, apenada por no haberme ofrecido nada de beber. Se levantó y a los pocos minutos regresó con una taza de té. Ingenuamente, yo la bebí. ¡Qué rico! Té de limón, ¿verdad?, le dije con agradecimiento. Me respondió con un simple y llano sí, mientras me ofrecía unas galletas. Me empecé a sentir mareado. La cabeza me daba vueltas y mis brazos no tenían fuerza. Heréndira se paró nuevamente y yo quise detenerla, pero no me fue posible. Puso un tapete grueso y oscuro en el piso frente a mí y con un leve empujoncito me arrojó sobre el tapete. Yo no podía moverme y ella solo decía: Ay, mi hijo, ¿por qué tuviste que abrir ese libro? Pude notar que ya estaba oscuro cuando la mujer con gran dificultad me arrastraba usando el tapete para llevarme al jardín. Escuchaba y veía a medias que estaba usando la pala para cavar un hoyo. Mientras podía ver cómo me iba cubriendo con tierra, escuchaba a la anciana decir: Ni hablar. Yo no quería que fueras tú. Pero ya verás qué bien te vas a ver de limonero en el jardín. Los libros pueden ser portales a la locura. Suscríbanse, dejen su like y compartan sus propias experiencias con libros antiguos y misteriosos. ¿Qué oscuros secretos creen que pueden estar escritos en esas páginas olvidadas? Ecos de terror.